Hoy os traigo un episodio muy interesante y muy curioso y seguramente algunas personas ni me creeréis, pero en Colombia no me entienden cuando hablo. La palabra o pregunta que más me repiten cuando hablo con un nativo es señor, que es el equivalente al que utilizamos en España. Hoy os voy a contar con algunas anécdotas y muy curiosas, pues todo lo que me pasa aquí viviendo en Bogotá. Este es el episodio 599 de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 11 de agosto de 2026. Yo soy Diego Villanueva y cada semana os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. ¿Por qué? Porque sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y antes de comenzar con el tema del episodio de hoy, os cuento que estoy grabando hoy lunes 10 de agosto de 2026 y hoy ha habido un terremoto en Colombia, un terremoto bastante fuerte, 7,6 en la escala de Richter. Bueno, yo estaba aquí sentado tranquilamente trabajando y de repente he notado que se han empezado a mover las cosas a mi alrededor, así que pues básicamente nos ha tocado salir por patas del apartamento porque aquí pues bueno, pues puede pasar que por el tema de las placas tectónicas haya episodios de repeticiones y todo esto. Bueno, el caso es que, como anécdota, pues básicamente cuando me estaba vistiendo para salir de la casa, pues incluso me mareé un poco y bajando por las escaleras también. O sea que bueno, luego al final, bueno, no ha pasado nada aquí en Bogotá porque el terremoto fue a más de 300 kilómetros de aquí. Todavía pues estoy ahí preguntando a algunas personas que están en otros lugares de Colombia, pues a ver qué tal están, porque bueno, pues en algunos lugares sí que ha habido pues derrumbes de edificios y todo esto, pero yo creo que aquí en Bogotá pues no, pero bueno, el caso es que bueno, todo bien y gracias a las personas que habéis preguntado nada más que os habéis enterado de todo esto, así que todo bien. Bueno, vamos con el tema de hoy y es que os decía al principio que cuando hablo con personas aquí en Colombia, a pesar de ser nativo, a pesar de hablar español, no me entienden, no me entienden. Y además diréis, joder, bueno, ¿te pasará alguna vez? No, es que me pasa como mínimo 2 veces al día, o sea, mínimo 2 veces al día, ¿eh? Me pasa que empiezo a hablar con cualquier persona aquí en Colombia y se me quedan con una cara así, como si hubieran visto un ovni, un extraterrestre, un perro verde, yo qué sé, y se me quedan así y me dicen, señor, como diciendo, ¿qué? ¿Qué dices? O sea, no te entiendo absolutamente nada. Y entonces a mí no me queda más remedio que volver a empezar, ¿no? Que volver a explicar de nuevo y adaptar un poquito más las cosas. Por ejemplo, el otro día salí de casa, iba a tirar la basura y en el relleno de la escalera me encontré con una limpiadora que estaba ahí, bueno, pues haciendo sus cosas. Le di los buenos días, eso sí se entiende, y le hice un comentario sobre el tiempo, ¿no? Estaba lloviendo bastante y pues bueno, la señora se me quedó así mirando y no entendió nada y me preguntó, ¿no? Y entonces le tuve que volver a explicar de manera más despacio incluso, para que me entendiera. Al final, bueno, pues estuvimos hablando, pero la primera reacción que tienen muchísimas personas aquí en Colombia cuando me escuchan hablar es de no entender absolutamente nada, como si estuviera hablando en otro idioma absolutamente diferente, ¿eh? En este episodio os voy a contar este choque lingüístico que yo, a pesar de ser nativo, también sufro en mi día a día y además este episodio no es una queja, ni mucho menos no quiero, o sea, no es una cosa que quiera contar como si estuviera quejándome de algo, simplemente es una contaros unas anécdotas, una reflexión y también algo que creo que vosotros y vosotras como personas que estéis aprendiendo este español, o sea, español, os va a servir de mucho en el futuro. Bueno, pues un punto de vista un poco diferente, ¿vale? Entonces, vamos al tema, el porqué lingüístico. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué cada vez que hablo con un nativo colombiano me pasa esto? Vale, no es que hable mal, no es que de repente se me ha olvidado hablar español, es que hablo otro español. Y ojo, no me refiero solo al vocabulario, me refiero a todo, ¿eh? O sea, ahora os explico un poco más. Cuando llegué, lo primero que tuve que hacer fue adaptar mi léxico, mi vocabulario, mis expresiones. Bueno, yo obviamente ya llevaba mucho tiempo con mi mujer, entonces ya sabía pues muchas de las expresiones que utilizan aquí en Colombia y bueno, pues podía utilizarlas de manera más o menos normal, ¿vale? ¿Qué hubo? Yo qué sé, y qué más, que es como y qué tal. Bueno, algunas expresiones que utilizan constantemente aquí en el día a día en Colombia, ¿no? Ya he contado algunas veces por aquí, creo, y en la newsletter seguro, que muchas veces cuando hablo me toca recalcular los verbos y las palabras que utilizo para que me entiendan mejor, ¿vale? Eh, es como el mapa este de Google Maps, que vas en el coche y de repente te metes en la calle que no es y dice recalculando la ruta, ¿no? Pues muchas veces yo cuando estoy hablando con gente aquí en Colombia me toca recalcular mi ruta lingüística, por decirlo de una manera, un símil, y entonces me toca buscar las palabras sobre la marcha, incluso corregirme mientras estoy hablando. Y esto me pasa todos los días, obviamente en algunas situaciones más y en otras menos, pero bueno.
pero aún utilizando el vocabulario y las expresiones correctas que se utilizan aquí, no me entienden. Entonces, ¿qué más pasa? Pasan más cosas, porque la comunicación no solo son palabras, pasan cosas como el ritmo y la entonación. El español peninsular, el que yo utilizo, el septentrional, digamos, del norte de España, tiende a ser mucho más rápido y mucho más cortado que el español que se utiliza, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿vale? Hay una cosa súper interesante también con el tema del seseo y el ceceo, ¿vale? Me pasa, mira, os voy a explicar una anécdota rápida, y es que mi documento de aquí de Colombia tiene un cero, y en España decimos cero, ¿vale? Bueno, pues yo cuando digo mi cédula, mi identificación, en el supermercado para una factura electrónica o en cualquier otro sitio, yo digo 0304 y no me entienden. No me entienden, o sea, no os lo podéis creer. 304, todavía me dice una chica 334 y yo no, 304. Claro, automáticamente yo me di cuenta de que lo que pasaba ahí claramente era que tenía que decir 304. Y eso para mí es muy complicado porque yo no seseo, yo no utilizo las S para sustituirlas por las Z, como hacen muchas veces aquí con zapatos, corazón y cosas de estas. Entonces, eso es un tema que a mí, cuando en este caso, con el tema de mi cédula, de mi identificación aquí en Colombia, pues me pasa todos los días que tengo que darla, ¿no? Que digo 304 y al final nunca entienden y se la tengo que volver a repetir. O sea, es como que les descoloca automáticamente el hecho de que yo utilice la Z para decir el cero. Este es un ejemplo de las cosas que pueden pasar, ¿vale? Otro ejemplo, los modismos y las muletillas que utilizamos en España, ¿vale? En España nosotros utilizamos vale, tío, guay, flipar, todas estas cosas, no, hostia, flipo con esto, no sé qué, vale. Este vale que yo utilizo constantemente, aquí en Colombia se utiliza como dale o listo. Por ejemplo, yo muchas veces ya contesto directamente listo cuando alguien me dice algo, de tienes que ir por ese sitio, listo, ¿no? Porque es el vale que utilizamos en España, aquí se utiliza como listo o como dale, ¿vale? Entonces, estas palabras que yo utilizo como flipar, como guay, no, en Colombia o no existen, o no se utilizan, o suenan muy raras. Por ejemplo, el tema del guay, ¿no? Cuando aquí lo típico es chévere, ¿no? Qué chévere, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo que guay. Porque al final yo llevo un año y pico aquí en Colombia, y a pesar de que pues he adaptado muchas palabras, muchos modismos, muchas cosas, no me salen tan automáticamente, y además yo tengo mucho contacto diario con vosotros, mis estudiantes, con personas de España, con lo cual, al final, el hecho de no trabajar en un lugar físico con otras personas de Colombia hace que yo no modifique tanto mi manera de hablar, ¿vale? Luego, otra anécdota, más anécdotas. Mi familia colombiana no me entiende. O sea, yo cuando estoy hablando con mi familia colombiana, mi mujer muchas veces tiene que hacer de intérprete. O sea, incluso, y al revés también, ¿eh? A veces están hablando mis suegros, por ejemplo, y tengo que preguntarle a mi mujer qué quiere decir lo que acaban de decir, ¿no? O a veces yo, ya sabéis que me monto mi propia película, pero bueno, está muy bien con el tema este que os hablaba de la intuición lingüística, ¿no? De desarrollar la intuición lingüística, que es un rasgo, una característica, una habilidad que es muy útil para solucionar muchos temas de fluidez, ¿vale? Luego hay otro tema que es también importante a la hora de la comunicación, y es el tema del volumen y lo directo que yo soy al hablar, ¿vale? Los españoles somos mucho más directos y mucho más bruscos que los colombianos, y en el oído, o sea, para el oído colombiano, nuestra manera de hablar suena muy rara, suena muy difícil pues, de saber qué estamos diciendo, ¿no? De repente, la manera en la que yo empiezo a hablar, cuanto más espontáneo soy más difícil de entender. Muchas personas, cuando hablo de una manera muy espontánea, pues no son capaces no tienen el oído, digamos, entrenado para lo que les viene encima, que es mi manera de hablar, pues así un poco mucho más rápida y mucho más directa de lo que están acostumbrados, ¿vale? No es una cuestión de mala educación, o sea, yo no estoy siendo mal educado por hablar de la manera en la que hablo, simplemente es otro código cultural, simplemente pues es un poco la historia de todo esto. Entonces, a vosotros como estudiantes, como personas que estáis aprendiendo, practicando español como lengua no nativa, si a mí, como hablante nativo, con casi 600 episodios de podcast hablando precisamente de esto, o sea, de todo el tema del choque lingüístico, de cómo sonar como un nativo y todas estas cosas, si todavía me pasa, ¿qué significa esto para vosotros o para vosotras que estáis aprendiendo? Bueno, pues lo primero,
Cosas que creo que son importantes tener en cuenta. El español neutro no existe. Eso es una ficción muy útil para los doblajes y decir que hay un español neutro en el que, por ejemplo, se doblan las películas y todo esto. No, no existe. O sea, en la vida real no existe un español neutro. Mi español no es neutro. El español que se utiliza en Colombia no es neutro. El español que utiliza vuestro profesor o vuestra profesora no es neutro. O sea, todos tenemos una manera de hablar y al final cuando son bastante diferentes, chocan y es difícil hacerlas funcionar. Entonces, eso es la primera cosa. Luego, la confusión no es un fracaso tuyo o mío en este caso, es evidencia de que el idioma es diverso, de que el idioma es vivo, de que el idioma siempre está evolucionando y es una buena noticia para tanto para mí como hablante nativo como para vosotros como estudiantes, ¿no? Porque estáis estudiando y estáis practicando y aprendiendo un idioma que está absolutamente vivo y que tiene muchas variantes y muchas cosas que hacen que sea un idioma muy muy rico. Y luego, como estrategia práctica que yo os daría a vosotros como estudiantes es que intentéis exponeros a distintos acentos desde el principio, no esperar a dominar uno y a partir de ahí pues decir, no, yo voy a estudiar el español de España y luego ya cuando sepa muy bien el español de España me pongo con el español de Colombia o de Perú o donde sea, no, o sea, intentad aprovechar que hay internet con tantos contenidos y tantas cosas para exponeros a diferentes acentos. Me ha pasado muchas veces que estoy en un taxi, estoy hablando y me pregunta si soy argentino. O sea, fijaos el poco nivel de entrenamiento que tienen algunas personas para los acentos, que me escuchan hablar durante un rato, un minuto, 2 minutos, y me preguntan si soy argentino, cuando los rasgos de un argentino son muchísimo más marcados en algunas cosas y son mucho más característicos que el español que yo utilizo. O sea, obviamente, pues obviamente cuando me preguntan si soy argentino digo que no, y no sé en qué lo han notado, porque ni voceo, ni digo che, ni digo cosas que tengan que ver nada con la manera de hablar que tienen los argentinos. Pero bueno, yo creo que eso es un poco también falta de experiencia a la hora de detectar los acentos, no sé. O les suena raro y, bueno, pues prueban a ver si realmente aciertan, ¿no? Como, este no es colombiano, será argentino, vete tú a saber, ¿no? Bien. Y la otra, y esto conectado un poco con la fluidez, el tema de lo que entrenamos en los entrenamientos de fluidez constantemente es solucionar este tipo de situaciones de confusión, es decir, saber salir de ellas sin problema. Y esto es una habilidad que más allá de que tengáis mucho vocabulario, muchas expresiones, muchas cosas, es lo que más os va a ayudar a surfear, digamos, la ola del idioma cuando estéis hablando con otras personas nativas, ¿vale? El hecho de que seáis capaces de cuando no se entienden, por ejemplo, a mí cuando no me entienden, me toca volver a repetir de otra manera, de una manera un poco más despacio, de adaptar mi tono, adaptar mi manera de decir las cosas, quizás no de una manera tan directa, y eso al final es una habilidad que se puede entrenar. De hecho, yo la estoy entrenando, aunque la estoy entrenando de manera práctica, porque yo estoy en el terreno, ¿no? Todos los días me estoy enfrentando a situaciones en las que tengo que adaptarme, y esto a vosotros como estudiantes, si no estáis ahora mismo en un lugar donde se hable español, pues lo podéis hacer a través de los entrenamientos, y por eso esta es una de las razones de ser que tienen los entrenamientos de fluidez que hay en fluentespanishexpress.com. Bien. Y ahora me gustaría preguntaros a vosotros, a vosotras, ya sea en otro país, en otra región, donde sea, incluso aprendiendo español, me gustaría que me contarais en los comentarios de Spotify, de YouTube, pues anécdotas que os hayan pasado con el tema de que no os hayan entendido cuando estabais hablando, ¿vale? Entonces, pues bueno, contadme un poquito estas cosas porque yo creo que va a ser... Y la semana que viene, el martes que viene, es el episodio número 600. Y la verdad que soy un puto desastre porque ahora mismo no sé exactamente qué voy a hacer en ese episodio. Tengo alguna idea, pero creo que va a ser un poco tarde para que ponga en marcha esa idea, así que no sé lo que voy a hacer todavía. Nada, simplemente animaros a que entréis en www.fluentespanishexpress.com, que os suscribáis a la newsletter y que le echéis un vistazo a una sección que se llama Explora, donde tenéis un montón de cosas para seguir llevando vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos el próximo martes y que tengáis muy buena semana. Adiós.